Santo Tomás toma de este dato revelado en Éxodo 3:14, toma los términos para desarrollar en el artículo 11 de la cuestión 13 de la prima pars, si qui est es el nombre más propio de Dios, el que es. Y va a responder afirmativamente, y esto por tres razones que vamos a brevemente leer juntos y comentar de modo breve ahora. El que es el nombre más propio de Dios, esto por su significado, segundo por su universalidad y último porque lo expresa de maravillas en el presente, en el ser presente, que es lo que más, con mayor propiedad se puede decir de Dios. Veamos brevemente estos tres elementos de la explicación tomista. Por su significado, este nombre no significa una forma determinada, sino el mismo ser, que es como lo más sublime, lo que más radicalmente se encuentra en Dios sobre todo, en todo ente existente. Y puesto que el ser de Dios es su misma esencia, y esto a nadie compete más que a él, este será sin duda entre todos el nombre que le designa con mayor propiedad, pues los seres toman nombre de su forma. Entonces, el ser que le compete a Dios en su misma esencia. Y por eso Santo Tomás le va a dar el nombre del ipsum esse subsistens. Segundo, por su universalidad. Cualquier otro nombre cuando nos referimos a Dios lo va a especificar de algún modo. Dios el Shaddai es el Dios todopoderoso, Dios el misericordioso. Aquí el que es Yahvé es el más universal, si se quiere, el más común. Los otros nombres de Dios son menos comunes y cuando equivalen a este le añaden algún concepto distinto, por el cual en cierto modo lo informan y determinan. Pues bien, como nuestro entendimiento no puede durante esta vida conocer la esencia de Dios tal cual es en sí mismo, todo cuanto determina lo que conocemos de Dios a un modo de ser, contribuye a alejarlo del modo de ser que tiene. Es decir, yo me quedo con algo muy importante de Dios, que es omnipotente o que es misericordioso, pero me quedo con ese atributo. En cambio, cuando yo digo el que es, me acerco a lo más, si se quiere decir, sustancial, a lo más esencial, a lo más propio de Dios, para no decir sustancial porque Dios no tiene. Bien, entonces, en cambio, cuanto menos determinado un nombre es, más común y absoluto, con tanta mayor propiedad lo podemos aplicar a Dios. Y dice a este propósito San Juan Damasceno, el más principal de todos los nombres que se aplican a Dios es el que es, pues es nombre que lo abarca todo, porque incluye el mismo ser como un piélago de sustancia infinito e ilimitado. Efectivamente, con otro nombre cualquiera se determina algún modo de ser de la sustancia de una cosa, pero con este nombre no se determina ninguno, porque se refiere indeterminadamente a todos, y por esto le llama piélago infinito de sustancia. Ipsum esse subsistem incluye todos los otros atributos que nosotros encontramos y estudiamos en Dios. Tercero y último, por lo que incluye su significado, es decir, el ser en presente. Y esto es lo que con la mayor propiedad se dice de Dios, que no conoce pasado ni futuro, como dice San Agustín. Nosotros estudiamos estos tres argumentos para hablar acerca del principal nombre de Dios, como está aquí en este artículo, en Teodicea y en la materia teológica de Dedeo 1, donde se vuelve a ver este tratado, pero desde el punto de vista de la teología. Para nosotros es muy importante porque desde el punto de vista bíblico, teológico, exegético, luego de haber considerado el sentido literal del texto, nos viene de maravillas la explicación tomista para ver el sentido teológico del texto. Y entonces la exégesis se hace como corresponde, es decir, se estudia el sentido literal, se estudia el contexto histórico en el cual Dios se reveló a Moisés, ya estudiado en la introducción al Éxodo y bien conocido también en los elementos generales.
pero se estudia también ahora el sentido entonces teológico, gracias al doctor Angélico. Vamos a ver ahora algunas conclusiones teológicas que nos deja este nombre. En primer lugar, la trascendencia divina. La forma hebrea utilizada aquí, como dijimos, se llama kal. Kal es un tiempo que no tiene límites, que expresa el pasado, lo presente, el futuro. Y esta indicación textual, en el sentido literal de la palabra utilizada, de la forma verbal, de la morfología, sirve de maravillas porque expresa la trascendencia de Dios que no tiene ni pasado ni futuro, que tiene, perdón, pasado y futuro, pero que es presente continuo, como leíamos en Santo Tomás, es decir, sin principio y sin fin. Eso expresa lo que es la trascendencia de Dios, que no está limitado por el tiempo, en ese sentido queremos decirlo. El ser de Dios no significa que revele todo el misterio, pero nos revela algo de aquel infinito ipsum esse subsistens. El Catecismo de la Iglesia Católica va a insistir sobre este tema y lo dirá así, en el número 206 que ya hemos citado. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterioso. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio, y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que es decir, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. En otros pasos, continúa el catecismo, Dios se lo llamará, Dios se nombrará el Dios escondido, Isaías 45:15. Se dirá, su nombre es inefable, Jueces 13:18, y es el Dios que se acerca a los hombres. Entonces, esa infinita trascendencia de Dios, esa grandeza de Dios, no obstante esa infinita grandeza y trascendencia, ese ipsum esse subsisten se comunica a los hombres y habla a los hombres y va a liberar a su pueblo, como sabemos de la historia del Éxodo. Por eso la trascendencia divina. Segundo, la eternidad, ya expresada también por la forma verbal, la presencia de Dios expresada por el presente y por la fidelidad, y la fidelidad de Dios a su pueblo. También, dice el padre Miguel Ángel Tabet, también la eternidad y la fidelidad divina están presentes en el nombre de Yahvé, dado que es el imperfecto un tiempo continuativo. El nombre de Yahvé quiere decir aquel que era, aquel que es y aquel que será siempre. Es decir, aquel que es siempre presente y que obra siempre con fidelidad a su palabra. En este sentido, Yahvé es el Dios que opera continuamente a favor del pueblo de Israel, siempre pronto para intervenir en su defensa. El Catecismo de la Iglesia dirá hermosamente: al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado como para el porvenir. Dios revela su nombre, yo soy, se revela el Dios que está siempre allí presente a su pueblo, junto a su pueblo para salvarlo. Y por último, la liberación. Dios trae la libertad a su pueblo y por ende se ofrece aquí en cuanto al Dios Salvador que libera a su pueblo de la esclavitud. Dado que en hebreo el tiempo imperfecto tiene valor también de presente o de futuro, se ha entendido el nombre de Yahvé como yo soy para ti aquel que seré. Es decir, como una revelación a Moisés de la ayuda divina en vistas de su misión futura, en la perspectiva de la salvación. Por eso es que otro elemento importante que nos da la exégesis de Éxodo 3, 13, 15, es el hecho de que la revelación del nombre de Dios se da en el contexto de que Dios está ayudando a su pueblo que se encuentra bajo la esclavitud. Y este es el primer paso de esa sublime liberación. Dirá por último el Catecismo de la Iglesia en el número 205. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el Dios de los padres,
el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para liberar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Catecismo de la Iglesia 205. Hasta aquí nuestro estudio. Como ven, al hablar de la libertad, de la eternidad, de la presencia, de la fidelidad, estamos de algún modo también llegando a las conclusiones teológicas, pero a la vez limitando o considerando bajo un aspecto el nombre de Dios. Pero cuando hablamos de yo soy el que soy, Él es el que es, o yo soy, Él es, como Dios se revela en Éxodo 3, 14, 15, estamos hablando de lo más que podemos decir de Dios, como dice Santo Tomás en cuanto a su significado, en cuanto a lo más universal, más común, y en cuanto a su eterno presente. Bien, tenemos aquí por último una hermosa imagen desde el monte Sinai al amanecer de aquel 28 de enero del 2002. Que sea siempre para nosotros también una cosa, una realidad, una verdad que contemplar, una reverencia que mantener cuando nos dirigimos a Dios, cuando hablamos con Él, y también un nombre en el cual siempre confiar, como le dirá San Pablo hablando de Jesucristo, pero hablando de la divinidad de Cristo, por cuyo nombre está sobre todo nombre, y ante el cual se postran las potestades, las divinidades, no divinidades, pero las potestades y todos los distintos órdenes angélicos.